Néptigo Uxana y Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Distribuyen 105.600 dosis en Santa Cruz para mantener la atención en los puntos de vacunación. Desde las 8 horas de este viernes, los 34 centros de vacunación en la ciudad atenderán a quienes acudan a los puntos de atención, como adelantó el CDS. Aumentan pacientes críticos con COVID-19 en Quillacollo. En los últimos días se registran un promedio de 2 personas fallecidas por día, motivo por el que exhortó a la población a acudir a los hospitales oportunamente. Gobierno de Arce es acusado por 12 expresidentes de adoptar una política de acoso a Carlos Mesa. El gobierno de Luis Arce adopta una política de acoso contra el expresidente Carlos Mesa, manifestaron 12 expresidentes de Latinoamérica y pidieron al mandatario boliviano cesar la presión judicial. Procuraduría General del Estado confirma que Fiscalía de Estados Unidos pidió aplazar hasta agosto la audiencia de Murillo. El Procurador General del Estado, Alfredo Chávez, anunció que la Fiscalía que lleva el caso de Arturo Murillo en Estados Unidos solicitó por segunda oportunidad la postergación de la audiencia del exministro. Esta debía llevarse a cabo el próximo viernes 9 de julio, pero se solicitó el aplazamiento hasta el 9 de agosto. Bolivia genera el 62% de energía a través de termoeléctricas. ENDE impulsa las hidroeléctricas. ENDE Valle Hermoso lleva adelante la construcción del proyecto hidroeléctrico Ibirizu en el departamento de Cochabamba, que generará 290,2 megavatios de electricidad. Mujer encuentra a su marido con su amante y estos la agreden físicamente. En la ciudad de La Paz, una mujer fue agredida por su esposo y su amante después de que los descubriera juntos. La esposa le reclamó el engaño al hombre y la pelea de pareja fue intervenida por la policía. Muere en Pando soldado tras castigo con ejercicios por desertar. Un joven marinero de 22 años identificado Mauricio A.G., originario de la ciudad del Alto, perdió la vida en Pando cuando sufrió una descompensación, cumpliendo los ejercicios que le fueron impuestos como sanción correctiva que le fue impuesta después de que desertara de la unidad a la que estaba inscrito. Askiro ki panay kila kuya graga may kutin peruntas niyan kaluana yati wuni kampi kut ang kasina wala skill humana kampi yati wuni kuya kiptayo kamari kama may kutin pi makipanyani kuni kampi kanay chu wuni kahaut ya si marikasana o kamara ki ya katogini kan stak bachi kuni kampi may kutin pi akaluana kawo kichaw ila kanjenya ni. El 20 de marzo del 2013 Kaisa España ngaha markan stia grunaganu kampi hunol taw niga huyenjea si desempleo irna kaunak suit eunek uthatapatu kampi sa pandemia uso walingan wal taw kampi wa kamarkaru chikanchewa ikuna imana irna kaunek hanol taw nek sariasina ukamakipar hijahani apata ka hila waranka markachi nakawa hani nakaunek ani khatasip sasino kamata y tiap kareki. Caída histórica en las cifras de desempleo en España.
En el mes de junio, el número de desempleados bajó en cerca de 167.000 personas menos. Es el mayor descenso mensual que se haya registrado según el Ministerio de Trabajo. La Seguridad Social ganó en junio unos 233.000 afiliados de media, con lo que el volumen total de desempleados se queda en más de 3.614.000. El paro cayó en todos los sectores salvo en la agricultura, que por sus características estacionales subió en unos 1.900 desempleados. El sector que más se ha beneficiado del aumento del empleo ha sido el del sector servicios, donde el número de desempleados ha bajado en más de 130.000. El dato de paro de junio, al igual que otros meses, no incluye a las 450.000 personas que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo. Ugampi itu Ugampi selain di Buriari, Estados Unidos angka Amerika Serikat kan seperti kata sipkan Ugampi ka Afganos teni pada negara ka habas parua Ugampi suite aswani wanca katokeno kicu nikah katakan sesino kana japre hayu kamata kastau kicu nikah kata akata keparu makipiyante kipas pa Estados Unidos angka Amerika. Los soldados afganos ya están al frente de la base aérea de Bagram. Las tropas de Estados Unidos han abandonado la instalación militar más relevante para las fuerzas internacionales. El enclave está situado a unos 70 kilómetros al norte de Kabul, capital del país, y el movimiento forma parte del acuerdo con Washington para la salida de los militares extranjeros. La retirada ha sido recibida con ánimo diferente por la población local. La situación no es buena en Afganistán. Los estadounidenses se van y no sabemos qué pasará en el futuro. Es bueno que estén dejando el país, lo malo es que la situación está empeorando en Afganistán. Cuando estaban aquí había mucha gente trabajando, ahora no hay empleos, la gente ha perdido su trabajo. Los soldados italianos y alemanes también han regresado a sus hogares esta misma semana en el marco de la salida de la OTAN de Afganistán. Pero la paz aún es una utopía tras una guerra que empezó hace 2 décadas. Desde el comienzo de la retirada, el pasado mes de mayo, los talibanes se han hecho con el control de 80 de los 407 distritos en manos del gobierno. Itu Ugampi selain di Buriari angka Amerika katunya kita sinuk ampi sa kaisa Francia angka Amerika sti ugampi wa akurunakan na mahita unika huyanchia sti ka COVID-19 uso tokitu kampi sa bakuna katokau tokita marke biene ka ham tapre wa ka obligatorio ayukamaya takpacha marka chile katakini yakaya aka uso hukampan wal unek salai chi ayukamar kama takasta ina kauna kanu kama kauna kanwa aka ha pokas niap sa sinu kamata yati amare. Francia impulsa la obligatoriedad de la vacunación. En principio, la norma afectará al personal sanitario y al de cuidados a personas mayores. Solo el 57% de los dedicados a cuidados a personas mayores y el 64% de los profesionales sanitarios recibieron al menos una dosis de la vacuna. Insuficiente para la Federación Francesa de Hospitales, que reclama la vacunación obligatoria. El primer ministro de Francia, Jean Castex, tiene previsto elaborar un proyecto de ley que convierta en requisito imprescindible estar vacunado para el ejercicio de determinadas profesiones. Tenemos un arma contra el virus, que es la vacuna. Funciona y está dando excelentes resultados incluso en la variante Delta. En la actualidad, el número de vacunaciones diarias se mantiene en un nivel muy alto. Y tras haberse estancado durante algún tiempo, el número de citas para la primera dosis ha empezado a aumentar de nuevo entre un 10 y un 20% más. Es una muy buena noticia que hemos visto en los últimos días. Si la consulta del Gobierno de Francia, el Consejo de Estado, Consejo Constitucional y a los presidentes de las asambleas y grupos políticos parlamentarios permiten dar luz verde a la vacunación obligatoria de los cuidadores, el texto de la ley podría definir otras profesiones. Itu Ugampi bagi punian Ugampi sama stokit kegunaan tekunu negara paswakan nama haj anta tajau kai sa países europeos stokita aka token hakim sa mereka negara kapakta wayap kini munapkit Ugampi sa 15% pa ilauna kacuranya impuesto po kauna kata paltanwa Irlanda Hungria ukamalakiwa kaukini negati kai sa Estonia tokine nakap ko panakawa katokit kapakta wayap ukamata amtasina Ugampi kau kichu Ugampi kutiri runakana makipanyeta. 3 Estados miembros de la Unión Europea se han quedado fuera del acuerdo internacional alcanzado este jueves para introducir un impuesto corporativo mínimo del 15%. Se trata de Irlanda, Hungría y Estonia, pero la Comisión Europea espera que acepten el acuerdo durante las negociaciones técnicas.
Irlanda cuenta con acuerdos fiscales con muchas multinacionales como Amazon, Facebook y Apple para instalarse en el país, de ahí su reticencia al acuerdo. Esperaría que el gobierno irlandés dé bastante guerra, por decirlo de alguna manera, pero creo que finalmente firmarán este acuerdo. En parte porque Irlanda tiene muchas otras cosas que puede seguir ofreciendo a las empresas extranjeras si se quedan o continúan establecidas en Irlanda. El acuerdo ha sido alcanzado por 130 países de todo el mundo que representan el 90% de la economía mundial dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, y ha sido celebrado como un gran paso adelante para garantizar que las multinacionales paguen su parte justa de impuestos. China, Rusia, India y Estados Unidos están a favor del mínimo del 15%. La OCDE asegura que esto significa que el acuerdo es firme. No necesitamos que los paraísos fiscales o las jurisdicciones con impuestos bajos formen parte del acuerdo, porque el acuerdo está concebido de tal manera que los países que sí recaptan impuestos sumarán la diferencia entre las sumas pequeñas que las empresas han pagado, con al menos el 15%. Esto es muy robusto, y no hay riesgo de crear nuevos paraísos fiscales, más bien al contrario. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Unigampi sarang dagi buniani ugampi sa presidente al se margi pelehan injeraki wa hutiri ugampi sa kapaksino kamar hutiri paksin ha amta siwa ni 8 millones warangka bakuna sukanaka purteni nyakoya siwa mereka saru kamata marka chiri nakaru askini hama COVID-19 usuto kanyata ugampi sa yakakasta ukicho unikas kung kencheta rekiniwa ukamar kama urinaka unikasku sariatan sino kamatu pakhan injeraki. Hemos iniciado en realidad en varias provincias de La Paz desde ayer como regalo por el 16 de julio. A todas nuestras provincias vamos a estar asistiendo para vacunar a los jóvenes mayores de 18 años. Así es, ya en estos 2 siguientes meses vamos a tener más de 8 millones de vacunas para todo el pueblo boliviano. Exhortamos
Gobernaciones y municipios que hagan su trabajo, que vacunen a la población, que lleguen a las metas establecidas y de esta manera vamos a estar mejor preparados para la cuarta ola. Sí, estamos aquí preparados para que recibir la vacuna, ¿no? Sí, estaba esperando justo este momento porque sin duda, ¿no? Con todas las noticias uno se siente un poco preocupado por la situación, ¿no? Y quiere más antes tener algo con que combatir este virus, ¿no? Estamos aquí registrando para lo que es la vacuna del COVID-19 a partir de los 18 años. Estamos en la cuarta fase. Muchas personas que están preocupadas por esta vacunación para poder evitar que esta enfermedad les llegue también. Invitar a toda la población a que se puedan hacer vacunar. Bueno, mi persona no pudo recibir la dosis correspondiente en su debido momento, pero estoy acá. Dando el ejemplo, ¿no? Para que toda la población pueda participar y recibir la dosis, que también nos va a permitir desenvolvernos con facilidad. Ukamatu makipi nagaham taphalagi marikasana hau kampias kinihabi nakaunak sareño kampisa kausu nakata markachi nikarotu kayanta kigniak khaynul tawni kasapun kama janjiat komani kama upaneka ir nakawina kapokap khalaki kampi tu ni kampi saranta kipuniani kaisa Karachi Pampa ux doquen jalula taniwa siwasa pa wakichau girhamo kampisa nia 400 botellones pusi tunka paltanu kampisa pusi pataka botellones oxígeno kawa dura sine katokina kamata usuta markachine karusa agina endak nia khakun kania khapajaha piste o koyutana kansa sino pas pa makipina kamata yatia maraki. Después de haber hecho una visita y una inspección al complejo metalúrgico de Carachipampa, podemos decir que estamos produciendo oxígeno del 99%. Eso realmente es un tema muy importante, considerando en que Potosí, a través de su empresa metalúrgica Carachipampa, es uno de los grandes proveedores de oxígeno, particularmente al sur de nuestro país. Paralelamente queremos anunciar de la misma manera que Carachipampa y la Corporación Minera de Bolivia están invirtiendo, si no me equivoco, alrededor de $140.000 para la adquisición de 2 equipos de compresión, y así de esta manera tienen casi 200 botellones más para asegurar particularmente el oxígeno gaseoso. Con ello, Carachipampa en los próximos semanas va a estar en la capacidad de producir cerca de 400 a 450 botellones diarios. Realmente ese es un tema muy importante. Altupata Marikansti, trabajadores sexuales sutini untata irnakeri warminakaha ukampisa kurunakanam tapharekiwa askiniha menakaunakun kainchenya aka walias kinhawinakampi ni kaya kausunakahan waltauna sarayja hayu kamakipan hatakikasta unyakipaunak omanaptapuna kuna usariatan ukamata usunagahan ninyang kachinya patakpas pirakari nakarusa sinwa akamatu panegahiyati apareki. Drogada, pero también nosotros tenemos que velar y precautelar lo que es el entorno familiar. El día de hoy, a partir de las 11 de la noche, se va a fumigar todo lo que es la zona 12 de octubre. Esto se va a hacer en un bien común para que la población en general también tenga algo de protección por el COVID-19. No, ya estamos nosotros trabajando, debe ser unas 3 semanas. Ya hemos ingresado a nuestras fuentes de trabajo. Lo que en este momento estamos haciendo es hoy día va a ser la segunda desinfección a todo lo que es la zona 12 de octubre para velar y precautelar el entorno del sector. No, los niños están fumigando día por medio. Con esta, como han podido ver, lo que se va a desinfectar hoy día, se va a fumigar, es toda la calle, todo el sector de la 12 de octubre. Esto es por como les decía, un bien común. Yo creo que esto es para demostrar también a todas las organizaciones sociales de que debemos precautelar, no dejar todo a lo que es a las autoridades. Lastimosamente, este COVID ha mostrado que nuestras
nuestras autoridades, tanto a nivel de Bolivia como también a nivel mundial, no estábamos preparados para este tipo de pandemias. Así que nosotros, como una labor social, como una obligación con la sociedad, es lo que hoy día vamos a hacer, la desinfección de toda la zona 12 de octubre. Nosotros estamos trabajando con el protocolo que ha aprobado lo que es el CEDES. Estamos con las fumigaciones día por medio. Ahora, esto es de las trabajadoras sexuales de la 12 de octubre para su sector, porque nosotros ejercemos por ahí. Muy aparte... Ugambi, te Winagambi, Serene Buriani, Maestro Quito, Campi, Sakura Canja, Defensoría del Pueblo, que se quiere que Cajuña Kipau, una campeona chica en Chiapre, con una imana, Coyoto Nakana, Kaisa Caja Nacional de Salud, Token Huchispaya, Siwa Huka, Uñinchou, Naka, Paltano, Campis, Unidades de Terapia Intensiva, Toquita, Pataca, 15 Tunca, Pescani, Coyawina Kiut, Chispa, Acajaniwa, Asikiti, Pista, New Paspa, Marcachine, Catakis, como la Kita Negati, COVID-19, Usunepo Panecatakis, Sino Camata, Capaquinchine, Cajayati, Apreki. Preocupa a la Defensoría del Pueblo que existan apenas 135 unidades de terapia intensiva para más de 3 millones de asegurados a la Caja Nacional de Salud. Solo en el Departamento de La Paz existen 20 UTIs para más de 1 millón de asegurados, es decir, una UTI por cada 50.000 aseguradas o asegurados. Se ha podido verificar que desde el inicio de la pandemia a la fecha, solo se han incorporado 46 UTIs a nivel nacional y que en estos momentos el 80% se encuentra ocupado. La Caja podrá señalar que compra servicios, pero esto afecta la posibilidad de que la Caja misma pueda incrementar su capacidad resolutiva para su población asegurada y que en momentos críticos estos servicios no están disponibles dentro del mercado. Si bien resulta importante la labor que ha realizado la SUS a momento de emitir una infracción grave contra la Caja Nacional de Salud, es importante que se ahonde la fiscalización y la sanción contra esta entidad a fin de preservar mejores y mayores condiciones en la calidad de los servicios que se presentan a las aseguradas y los asegurados en la Caja Nacional de Salud. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784.
720-83302 o 767-122-79. Mermeladas Amazonas. Iti uni kampi selain dari buniani kampis cukia gumai kasana mamarampe ni apokipano kampis akapaksino pokalakini mamarampe kata queja ukampiwa inakaúnica sariasi markipi naktokeita presidente arce pekenjira junta oyano kaisa exia mas mercado akatokena kalaktaoiri ki ukampis patunka payani contratos patunka payani puentes chakanakut ita kayu kamarkamo waki nakaúnica kunka enchatani cukia gu marcano rumi puringipana ukamarka aski nakaúnica ampe akamarkana sarjar kasina sasino akamata kalaktaoiri aquí. Había meses en que no se podía cruzar y toda la producción de esta importante zona no tenía mercado. Con estos puentes no solo que vamos a garantizar que los productos del norte paceño vayan llegando gradualmente hacia la zona metropolitana, hacia Rurrenabaque, hacia Caranavi, hacia La Paz, a la ciudad de La Paz, a la ciudad del Alto, de manera permanente durante los 365 días del año, sino que también va a traer turismo al municipio de Ixiamas. Hablábamos con nuestro alcalde, como lo mencionaba. Tenemos planes para nuestra provincia Iturralde, aquí del departamento de La Paz. Hace muchos años atrás, hermanas, hermanos, hace muchos años atrás, el 2005, imagínense cuántos años atrás, junto con nuestro hermano, compañero, que hoy lamentablemente ya no nos acompaña en este mundo, el compañero Carlos Villegas, diseñábamos el plan de gobierno en la parte económica para el movimiento al socialismo. Y ahí establecíamos la ruta crítica para el desarrollo paceño y del desarrollo del país. Y la denominábamos la Marcha al Norte. Ugambi te uregambi katokita makipakipuninya la kama patunga payani puentes chakanaka ut y asinyam tastapatja pas alcalde municipal kaisa exiamas markankiri pakinjireja yus pagat oyano presidente arce markirpiriru akamas kinakaunak ut y atapatu campesa kahyana paniwas kinijama pas pa desarrollo en chuni carusa ukamaraki nakauni carusa sino kamata kayal tawirekina. En los arroyos cuando llueve, hermano presidente, es impasable, parecen arroyos, pero cuando llueven en la temporada de época de lluvias, esos arroyos ya parecen ríos navegables, hermanos, hermanas. Por lo tanto, tenemos que esperar, tal vez es 24 horas, hay veces tenemos que esperar hasta 2 días hasta que baje el agua y para cruzar el arroyo, hermanos. ¿Es así o no es así, hermanos? Hermanos, por esta razón nosotros estamos convencidos, ahora sí, el desarrollo está llegando aquí a la primera sección, a toda la provincia de Iturralde, hermanos, también al hermano, a nuestra segunda sección, que es el San Buenaventura, hermanos. Hermanos, es el momento también de recordar, hermanos, aquí inicia el desarrollo. Y para que continúe este desarrollo, hermanos, hace ratito hemos hablado con nuestro presidente de que es necesario, hermanos, el reinicio del asfaltado de San Buenaventura y Ixiamas, hermanos, hermanas. También hemos visto, hermanos, hermanas, el presidente conjuntamente que acaba de llegar al aeropuerto ha visto
hermanos, su plano correspondiente, que es necesario continuar con la vertebración caminera y Xiamas a Puerto Chivé, hermanos, hermanas. Ukamatu nakaunika junto malikana kung kanjaya su kampi senap tasena skrin nakauna kampi kampi ate uni kampi seranda kibuniani kun hamte kun nakana makaunika hutas kayu kamarikama chuki umarikana ha Dirección Departamental de Educación uxankiri makirpi nakaha lokto ya parekiwa textos escolares panganaka patunka provincia uxankiri karpurte asena ukamata yate keru nakana skrin hame takauna kampi kamaran chikanji pajapata kinya khautsian wal taunika huksuna kut katapata kayu kamarikama pakinji nakakamati nakauna kasarea paraki. Siendo que los textos escolares han sido distribuidos en las 20 provincias, que a la misma los maestros como padres de familia han llegado a sostener que es un trabajo definitivamente muy positivo, ya iniciando este segundo trimestre. Bueno, los padres de familia nos han reclamado que en algunos lugares todavía, que de repente no hay la presencia fuerte del internet y en ese sentido no han podido entrar a las plataformas educativas que tiene el Ministerio de Educación. Es una plataforma Educa Bolivia, que la misma para nosotros es un avance tecnológico que la misma debemos escudriñar y aprovechar a lo máximo. Y por supuesto, en esto también tiene un programa el Ministerio de Educación como la teleeducación y la radioeducación. Son los componentes y fuera de eso los textos escolares que hemos distribuido en todo el departamento y tan solo esta semana que viene se va a distribuir en la ciudad del Alto y en la ciudad de La Paz. Altupata marcan su campo tecao y toquitpal casine jamaki penega jute apreciado a becas internacionales sutene asker hata una kaya tichiri na karta kitene katia tichap kupanaka waka macha kuya incho ne kam chikanji khas pankaha marikana gano kamarikan kaha marikana katpacho kichona saria sinsa ukamatas knikama ya tecao marikasan saria nyapata kumaraki machaka o kichona karikama askinihama ya una casa kamaraki tichona casa o una carput es nyapata sasino kamata ya tiapa de convenio entre la representante de Bolivia, de la Agencia de Cooperación Española y la Comisión de Planificación y Desarrollo Productivo. Estamos en una coyuntura muy especial. Tenemos una preevaluación de la educación virtual para los estudiantes en general. Y la verdad advertimos muchas debilidades. De pronto no estuvimos preparados para afrontar una educación virtual y por eso nos parece relevante y apreciamos mucho esta cooperación para que 1000 profesores salteños se beneficien con estas becas. El curso, que va a tener 5 módulos, tiene realmente temáticas muy interesantes que tenemos que saber aprovecharlas. Voy a dar algunos ejemplos. El módulo de talleres, por ejemplo, van a dar herramientas digitales en la educación. El módulo 4, propuesta pedagógica para fortalecer el trabajo virtual. El módulo 5, educación y liderazgo. Todas estas herramientas van a ayudar a los y las maestras a poder llegar de manera más efectiva a los estudiantes. Entonces, hacemos la invitación abierta para que se sumen a esta iniciativa, a este esfuerzo, tanto desde la ciudad del Alto como primera versión y nosotros como alteños también impulsando la misma, y en segunda instancia realmente aplaudir este gran esfuerzo de la cooperación española y la representante acá en Bolivia por llegar a los y las maestras del Alto. Y hemos apostado por la ciudad del Alto porque sabemos que esta ciudad tiene gente que le gusta seguir formándose y desarrollar mejor el trabajo. La agencia tiene 20 años de trayectoria, de trabajo mundial en este tipo de encuentros y congresos. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de poder contactar con la comisión de la licenciada Vilma Lameca para que esto pueda gestarse con mayor satisfacción en la ciudad del Alto, para que muchos profesionales puedan beneficiarse de estas becas, que son 1000 becas que se están promocionando ahora para los profesionales en todo el campo de la educación. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestra
nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Este Urigambi extraen de Kibuniyani Kaisa, Estados Unidos, Sangaja Americana, Hucampesa, Fiscalía, Uxangiri, Camacha, Pnakiri, Nakaja, Huasitato, Yahuayap, ex ministro Arturo Murillo Pana, audiencia, Camachi, Pujayahui, Pucamaraki, Takpacha, Ukichawana Karinchawa, Jutiri, Yatun, Kauru, Sarakata, Agosto, Paxita, Kayukamarihama, Akapachana, Kapujaúnica, Kunkanchiatani, Sasino, Kamata, Yatiamarki. Hemos recibido la información de parte del estudio jurídico de abogados que tenemos acreditado en los Estados Unidos, que se ha solicitado la postergación de audiencia programada para el siguiente 9 de julio para el señor Arturo Murillo Prijic y otros, de parte del Ministerio Público, de la Fiscalía del caso en el estado de Florida, en Estados Unidos. En consecuencia, esta solicitud está en este momento ingresada de acuerdo al cuaderno digital que se cuenta, y es lo más probable que esa audiencia se suspenda. Aún hasta el momento, que es cerca del mediodía, no se ha confirmado que haya suspendido la audiencia, pero de acuerdo a la forma, a los procedimientos y a la tradición que se sigue en este tipo de casos, es lo más probable que se postergue la audiencia, y la nueva fecha tentativa propuesta por la misma Fiscalía es el 9 de agosto de 2021. En consecuencia, para evitar cualquier tipo de especulación, queremos informar esto a la población de nuestro país, a objeto de que sepan que estamos siempre al pendiente de este caso de relevancia importante para la sociedad. Por otro lado, también queremos informar que hemos confirmado que la siguiente semana va a ingresar nuestra demanda civil para lograr la recuperación de los dineros que se han burlado a los bolivianos, que se han robado a los bolivianos por parte de este grupo delincuencial organizado por el señor Murillo y otros más. La demanda civil va a entrar en el curso entre el 5 y el 9 de julio siguientes justamente en la justicia de Estados Unidos. Para ello nos hemos tomado un tiempo razonable para contar con todos los antecedentes necesarios para interponer la demanda, que tiene dos propósitos. Primero, recuperar los dineros que se han robado a los bolivianos, y por otro lado, la calificación del daño, que debe ser un daño bastante alto
con relación o tomando en cuenta que ha existido pagos de manera tan delincuencial en tiempos de pandemia. Queremos reconocer también a la población, ya que estamos trabajando conjuntamente en nuestro estudio jurídico de manera absolutamente transparente. Gambi de Winigambi, Serena Giboniari, Maestro Quito Gambi, Saltupata Americana, Hani, Arquivo Gremiales, Mercachina Caja, Caracterización móvil, Ucampi, Chicanchoya, Prea, Camachaki, Nakawija, Aski, Pocaune Gambi, Optan, Sino Paspa, Makipi, Cachamanchoa, Pacatoqueja, diputada, Calisayo, Pau, Campi, Pequinchoy, y en Aptasina, Camarcachina Caro, Camatecan, Nakataru, Aski, Machaco, Unicampi, Chicanchas y Pena. Coordinado a través de la Cámara de Diputadas con la hermana Patricia Hermosa para que esta carnetización móvil baje a esta federación. ¿Por qué? Porque las hermanas gremialistas salen en la mañana y vuelven a sus casas, entonces, por tanto no hay tiempo. Ellos han indicado de que hay que hacer fila para el banco, otra fila para lo que es EGIP en diferentes distritos que tenemos, y por tanto se le ha buscado la facilitación a la cabeza del hermano Rodolfo Mancilla, la Central Obrera Regional del Alto. ¿No para qué? Para que aquí mismo va a ser el banco, solamente tienen que traer para sacar un carnet nuevo, su certificado de nacimiento, y para la renovación su carnet de identidad ya pasado, una fotocopia. Es a nivel el alto, hermano, no solamente vamos a prohibir, porque todo gremial es a nivel el alto, ¿no? Entonces en los 14 distritos, por eso estoy indicando juntos vecinales, pueden subir, ¿no? A otras personas. Aquí solamente tienen que venir a agarrar sus 17 bolivianos y hay un banco móvil. ¿Para qué? Para facilitar, para que no vayan a hacer fila. Vamos a sacar, dependiendo hoy día si hay mucha afluencia de personas, si van a venir, entonces se va a reprogramar para un otro distrito donde no haya directamente lo que es EGIP, porque tenemos, ¿no?, en el distrito 3 y en otros distritos que tenemos, pero vamos a buscar donde no haya, ¿no? Entonces no podemos tampoco llevar donde hay EGIP. Entonces, por eso es que en esta parte central no hay, sino tiene que ir al teleférico rojo, amarillo, entonces otra distante, porque mayormente el gremial en la mañana mueve aquí en el centro y por eso es que se le ha facilitado esta actividad. Ini Unigami baki punian Altupata Market Bajo Kampis Alcaldesa Pekinsiri Hamtaraki Upas pa Gobierno Municipal Kusangini Kamchitata Sapakata Distrito Quero Purutanya Tunga Pusini Situro Purutanya Siwa ka audiencias vecinales Sukanaka Kungancheri Aka Tokin Kananjutani Usi Kunhams Kolkanaka Nakasi Altupata Maricana Kuna Nakawunikas Wakti Atani Kutiri Maranakatakisa Kamarkokaunikatakisa Takpachu Kanaka Kunganchiatani Sapamaya Distrito Kusangini Nakampi Kamarkamawinakawunika Pokatana Kana Nakataru Susino Kamata Takinchiri Nakahayati Apariki. Es bueno que la ciudad del Alto esté informada de que la Federación de Juntas Vecinales ha hecho llegar a la alcaldesa, a nuestra hermana Eva Copa, un pliego petitorio de muchas demandas, en la cual nosotros, como Secretaría de Gestión Institucional, a la cabeza de nuestro hermano Rudy Valladares y todas las áreas competentes, se ha ido trabajando en, diremos así, preparar toda la información respecto a este pliego petitorio. Y es por eso que se ha ido coordinando un cronograma que a un inicio lo han planteado con fechas tentativas para que pueda bajar la alcaldesa y dar la información primero en estado que ha dejado la anterior gestión, ya hablando del tema económico, el tema del personal, habían también hecho compromisos, etcétera, etcétera. Y en estos ampliados que ya se ha llevado a cabo, dicho de paso, en varios distritos, la alcaldesa ha ido informando del tema económico, el déficit que nos ha dejado la gestión pasada. Segundo, el nuevo planteamiento de trabajo que tiene siempre en coordinación con todas las organizaciones sociales, ¿no? Es en tal sentido que en cuanto al pliego petitorio que ha presentado la Federación de Juntas Vecinales a la cabeza de su presidente Fernando Rivero, se está atendiendo hoy por hoy de manera coordinada, y obviamente hay situaciones que si bien ahora no lo vamos a poder cumplir, se está también dando plazos, ¿no?, a corto, mediano y largo plazo, reitero.
Maestro Cristi, utkaraki wa kapajakan waltau ginagah kuna imana inaka unikana kuna wakijau ginagan saltu pata marikana ha ma chachambor mimpiu kan biselun tasinya kung ganchau e pokayatay na ma abogado kama siya nakiligan utapanu kampi sa panikang wapchispana kayo kamat kamay lunta tasinya matapchispana niyawa kamat kasi nakatundi katasip halaki kaman waltau nagam chikan chip katapato kamat tatau nagam pokaya sina ucha nakapata pokapanya nakapata. A un hecho de robo en un domicilio en fecha 29 de junio del presente año en la zona de Sencata, en las cuales los propietarios e inquilinos del lugar estaban libando bebidas alcohólicas, vale decir, al interior de un domicilio. Es así que estos propietarios reciben la visita de una pareja de esposos, el varón de 47 años y la mujer de 45 años. En ese entendido, esta pareja, aprovechando el estado inconveniente en la que se encontraban los propietarios de ese inmueble, logran sustraer 9 monitores de computadoras, los mismos que eran trasladados en un vehículo, vagoneta color blanco. Esa denuncia se las recepciona en la División de Delitos contra la Propiedad. De la misma manera, grupos operativos de esa misma división realizan los operativos a las 5 de la mañana, logrando ubicar el vehículo vagoneta color blanco en la zona de Ventilla, proximidades a la feria existente por inmediaciones del lugar, seguramente para poderlos vender, comercializar estos monitores en esa feria. Es así la intervención policial de los investigadores de la División de Delitos contra la Propiedad, es así que intervienen este vehículo, al conductor y a su acompañante, que es su pareja, y en el interior se ha logrado encontrar y recuperar los 9 monitores de computadora que iban a ser comercializados por estos delincuentes en las ferias de cercanías a la zona de Ventilla. Aparentemente ellos habrían sido invitados por los propietarios porque eran sus clientes. Ellos al parecer fungen como abogados y tenían una relación de amistad y que estos eran sus clientes al atenderles algún caso, ¿no? Asimismo, hacerles conocer que esta pareja, el varón cuenta con antecedentes por el delito de robo y robo agravado, y la mujer cuenta con antecedentes por receptación y también por tentativa de homicidio. Vale decir que estas personas, bueno, estaban con estos antecedentes y han aprovechado las circunstancias en las que se encontraban los propietarios de ese inmueble para sustraer estos monitores. Al parecer son abogados los propietarios de este inmueble. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas, la que te da energía.
Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Ukamata ikutin pekawan itu unikam jika sesuai tanah rumah diikut litas kanuk ampi ya kaya itu unikam pekapas pura sarwas kikama icurok kicawanaka pokan japkanya na ukamata skinikama aku runi nak unikam kalhat kasin sila kuya kanaka arumat kama panaya tak bisa. Distribuyen 105.600 dosis en Santa Cruz para mantener la atención en los puntos de vacunación. Desde las 8 horas de este viernes, los 34 centros de vacunación en la ciudad atenderán a quienes acudan a los puntos de atención, como adelantó el CDS. Aumentan pacientes críticos con COVID-19 en Quillacollo. En los últimos días se registran un promedio de 2 personas fallecidas por día, motivo por el que exhortó a la población a acudir a los hospitales oportunamente. Gobierno de Arce es acusado por 12 expresidentes de adoptar una política de acoso a Carlos Mesa. El gobierno de Luis Arce adopta una política de acoso contra el expresidente Carlos Mesa, manifestaron 12 expresidentes de Latinoamérica y pidieron al mandatario boliviano cesar la presión judicial. Procuraduría General del Estado confirma que Fiscalía de Estados Unidos pidió aplazar hasta agosto la audiencia de Murillo. El Procurador General del Estado, Alfredo Chávez, anunció que la Fiscalía que lleva el caso de Arturo Murillo en Estados Unidos solicitó por segunda oportunidad la postergación de la audiencia del exministro. Esta debía llevarse a cabo el próximo viernes 9 de julio, pero se solicitó el aplazamiento hasta el 9 de agosto. Bolivia genera el 62% de energía a través de termoeléctricas. ENDE impulsa las hidroeléctricas. ENDE Valle Hermoso lleva adelante la construcción del proyecto hidroeléctrico Ibirizu en el departamento de Cochabamba, que generará 290,2 megavatios de electricidad. Mujer encuentra a su marido con su amante y estos la agreden físicamente. En la ciudad de La Paz, una mujer fue agredida por su esposo y su amante después de que los descubriera juntos. La esposa le reclamó el engaño al hombre y la pelea de pareja fue intervenida por la policía. Muere en Pando soldado tras castigo con ejercicios por desertar. Un joven marinero de 22 años identificado Mauricio A.G., originario de la ciudad del Alto, perdió la vida en Pando cuando sufrió una descompensación, cumpliendo los ejercicios que le fueron impuestos como sanción correctiva que le fue impuesta después de que desertara de la unidad a la que estaba inscrito. Internet Tigo Uxana y Yanap Tapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxanquirina Cana y Yanap Tapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.